Vamos a estar discutiendo la jurisprudencia más reciente de Derecho Administrativo del término 2010-2011. Previo a discutir, ¿verdad?, cada uno de estos diversos casos que ustedes tienen aquí, es importante que nosotros conozcamos un poquito sobre lo que es el derecho administrativo. En la lista de casos, ustedes se van a fijar que nosotros nos vamos a estar refiriendo específicamente a Báez Díaz versus otro. Este es un caso que está relacionado con el proceso de reglamentación. También tenemos Centro Médico del Turabo versus Departamento de Salud, o como se le conoce, Hospital IMA, también sobre el proceso de reglamentación. Blasini y Cabaza versus Departamento de Recursos Naturales, que aunque no es un caso del término 2010-2011, sino que es del 2009, por lo que implica, ¿verdad? Y el proceso de investigación lo estamos incluyendo porque el tribunal en este caso hace unos análisis muy interesantes sobre lo que tiene que ver con el derecho a la intimidad y los registros. Puerto Rico Teléfono versus Junta Reglamentadora, ya entramos a discutir los procesos adjudicativos y cuándo una persona puede solicitar ser interventor. También estaremos discutiendo municipio de San Juan versus CRIM, nuevamente procedimientos adjudicativos y cuándo procede que se le dé un debido proceso de ley a la parte. Medina Sánchez versus Sweet Chalet en términos de si una agencia puede o no imponer multas. Vázquez González versus Santini, ya empezamos a hablar sobre el rol del oficial examinador, sus poderes. Comisionados de seguros versus Real Legal Assurance, también sobre el rol del oficial examinador y comentarios que puedan ser propios o impropios sobre un oficial examinador. Aluma versus Acueductos, este caso es básicamente nos informa y está relacionado en cuanto al término que tiene un oficial examinador o una agencia para decidir sobre una reconsideración de subasta. Gotay Flores versus Administración de Corrección, revisión judicial en cuanto a lo que son las leyes ex facto. Fundación Surfrider, intervención y la justiciabilidad para el tribunal entrar a ver si se puede intervenir o no en este caso. Calderón Otero versus Corporación del Fondo del Seguro del Estado sobre la reglamentación de una agencia y tomar una decisión relacionada a un empleado basado en un reglamento que ya ha sido debidamente derogado. Torres Santiago versus Departamento de Justicia, que es bien importante principalmente para todos aquellos que son funcionarios del gobierno de Puerto Rico, en cuanto cuando procede una ley nueva o no, porque por regla general los empleados tienden a pensar que son inmunes y que automáticamente me van a dar la protección de la ley 9 si me demandan. Y es interesante este caso, ¿verdad?, en términos de lo que se decide. García Fantauci versus directora de tribunales, nuevamente la deferencia que se le tiene que tener a las decisiones administrativas, y Oficina Ética versus Sayas Seijo. Así que básicamente esos son los casos del término 2010-2011. Previo a discutirlos, es importante que nosotros conozcamos un poquito qué es el derecho administrativo. Y varios juristas nos hablan del mismo. Uno de ellos, el profesor Jesús Echevarría de la Universidad Católica de Ponce, donde él nos dice que el propósito fundamental que valida la existencia del derecho administrativo en gran parte se apoya en la necesidad de generar conocimiento especializado para establecer la forma y manera de atender las necesidades de una sociedad cada día más amplia y más compleja. Si ustedes se fijan, Puerto Rico de 1988, que fue cuando se firmó la ley, no era el mismo Puerto Rico de 1950. Y Puerto Rico 2012 tampoco es el mismo Puerto Rico de ¿qué? De 1988. Cada vez son más la cantidad de agencias que tenemos. Cada vez las tecnologías avanzan y por darles un ejemplo, posiblemente hace unos cuantos años nadie se hubiera imaginado de tener una junta reglamentadora de telecomunicaciones, donde lo único que vamos a discutir, donde lo único que ve esa agencia son asuntos relacionados con celulares, tecnología, porque nada de eso existía. Así que conforme pasan los tiempos, pues más especialización se necesita, y se necesita también unas personas que puedan emitir unos juicios objetivos relacionados a esas materias, ¿verdad?, y esas circunstancias, esos asuntos y esos problemas que pueden presentarse.
Por otro lado, el profesor Sánchez Casos nos señala que el derecho administrativo es la disciplina que estudia el génesis, o sea, el principio, desarrollo, organización y poderes de las agencias administrativas, así como las normas que guían los procesos de investigación, reglamentación y adjudicación de dichos organismos. La Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme fue aprobada el 12 de agosto de 1988 y establece un procedimiento uniforme para todas las agencias de gobierno de Puerto Rico. El espíritu de uniformar implica la interpretación más abarcadora posible. Toda persona o entidad gubernamental a quien se le haya delegado por ley y que se desempeñe en funciones de reglamentación, adjudicación e investigación o otorgue licencias deberá cumplir con la LEPAO a menos que haya sido exceptuada. Y eso es bien importante que lo tengamos claro. Uno de los casos que nosotros vamos a ver más adelante es el del CRIM, donde el CRIM decía en aquel momento, a mí no me aplica ¿qué? La LEPAO. ¿Y por qué al CRIM no le habría de aplicar la LEPAO cuando aquí dice que hay una reglamentación, unas adjudicaciones, unas investigaciones y de la ley no se dispone que haya sido exceptuada, ¿verdad? Así que esos son uno de los asuntos que vamos a estar atendiendo porque es bien importante para efectos número uno. Si usted es abogado litigante, si esta es una agencia que está por la LEPAO, su reglamento tiene que ser conforme con ¿qué? Con lo que establece la LEPAO. No puede estar en contra del mismo. También tenemos que conocer, que eso es de lo más importante, cuando aquí se habla legislación y jurisprudencia que todo abogado tiene que conocer. Usted como abogado tiene que conocer la ley orgánica de cada una de esas agencias donde usted va a litigar. Porque cada agencia es diferente y es posible que una agencia tenga en su ley orgánica que se requiere una fianza para reconsiderar una subasta. Por darles un ejemplo. Y puede ser que otra agencia no lo disponga. Así que la agencia que no lo tenga contemplado en su ley orgánica no lo puede establecer por un reglamento. Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿verdad? Y no lo pudieran obligar a usted. Así que tengo que conocer la ley orgánica y el reglamento, porque yo por reglamento no puedo irme en contra de lo que establece mi ley orgánica ni la LEPAO. Así que esto es bien interesante. ¿Qué efecto tiene esto? Bueno, son 100 y pico de agencias. Así que si usted está en los caminos y en los haberes de estar litigando en los foros administrativos, trate de escoger, ¿verdad?, varias agencias específicas y parecidas, porque si no son 100 y pico de leyes que se va a tener que meter al cuerpo. Porque cada agencia es diferente y bien particular. Así que eso es una de las cosas. También tenemos que conocer quiénes están exceptuados de esta ley, porque entonces tampoco nosotros podemos llegar allí y exigirle que cumplan con la LEPAO y después resulte y usted pase que una vergüenza. Le digan, pero es que nosotros ¿qué? Estamos exceptuados, nosotros nos aplica licenciado, licenciada, porque usted no está haciendo esas alegaciones. Así que entre las excepciones, la Asamblea Legislativa, la rama judicial, la oficina del gobernador, la Guardia Nacional, los gobiernos municipales, a excepción de los reglamentos de control de acceso, Comisión Estatal de Elecciones, negociado de conciliación arbitraje del Departamento del Trabajo, la Junta Asesora del Departamento de Consumidor para el Sistema de Clasificación de Programas de Televisión y Juguetes Peligrosos, la Comisión para Resolver Controversias sobre Pagos y Deudas entre Agencias Gubernamentales. Es importante también destacar que para el 1990 la LEPAO se enmienda para excluir también de su aplicación las funciones investigativas y de procedimiento criminal que realizan el Departamento de Justicia del Negociado de Investigaciones Especiales, o sea, el NIE, y la Policía de Puerto Rico. Esos son también los otros que están exceptuados. Así que esos son los que están exceptuados. Propósito, establecer un cuerpo de reglas mínimas que provean uniformidad en el proceso decisorio de la administración pública. Con esto nosotros básicamente concluimos la introducción en lo que es la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme. ¿Tenemos alguna pregunta o no? Sí, Daniel. La Oficina de Permisos Urbanísticos del municipio de Guaynabo
¿quedaría entonces exceptuada de la ley? Los municipios sí están exceptuados. El hecho de que yo esté exceptuado no significa que yo no utilice la LPAO como parte de mi proceso de reglamentación para que sea más sencillo. La oficina, en la medida que no te trabaje con los controles de accesos a las urbanizaciones, no tendría específicamente de cumplir con la ley de procedimiento administrativo uniforme, a menos que entonces tendríamos que entonces referirnos lo otro, la ley orgánica y verificar, porque si ustedes mismos a motu propio decidieron que utilizar el EPA, pues ya eso sería, ¿verdad?, la otra, pero no es de las agencias que te dice la ley que tiene que estar.